en la presentación aclaro que, y también lo aclaró Seba, que la percutánea cuando ya pasa un determinado tiempo ya no se puede hacer. El refuerzo este lo haces sobre todo en crónicos. Y en cuanto, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, me perdí. Me dijiste en cuanto a la vuelta a la cancha. Claro, digamos, si ese refuerzo infiere, digamos, digamos, en elegir entre una percutánea o a cielo abierto, digamos, la operación. El refuerzo vos lo haces intraquirúrgico, o sea, si vos ves que un cabo no afronta con el otro, buscás de qué forma hacerlo. Y en la percutánea lo que se hace es, vos ni bien terminás la técnica, haces la maniobra de Thompson. Vos comprobás que el tendón sea funcional. Es la forma en como... Hay otros que también lo que hacen es que se llevan el ecógrafo a quirófano, pero Claro. mayor fidelidad que la prueba de Thompson no hay. De hecho, no sé si hay también algún estudiante de medicina, cuando vos haces la técnica abierta, lo que haces es la maniobra de Thompson también. Vos comprobás que el tendón sea funcional una vez terminado. Bien, gracias. Está bien. ¿Alguna más? Ahí había leído ruptura sin antecedentes, sí, puede haber. Y otra cosa muy común es que si te rompiste uno, lo más probable es que que te puedas romper el otro. Gracias Pobre, por el pobre, dato. pobre Román que le doy el dato, pero bueno. Ustedes se van a reír, pero yo un día fui a la peluquería y el peluquero estaba en hojotas y tenía los dos tendones rotos. Le pregunté, obviamente. Me dijo que se había roto uno y le habían dicho lo mismo que yo, que es probable que te rompas el otro, pero a él se le rompió 15 años después, así que me toco madera, cada vez que me duele un poquito el otro voy a hacerme una ecografía al toque y no, es más la perseguida que tengo que otra cosa. Román, Sí, una Pablo. consulta. Vos decías que, ahí los profes decían también, de que puede ser romperse el otro tendón también. ¿Eso es consecuencia de quizás no tener un buen trabajo rehabilitador en los 6 meses que se trabaja ese tendón, o tiene que ver con alguna fisiología, por ejemplo el caso Gago, que se rompió sucesivamente el tendón? Eso en el alto rendimiento también, ¿por qué justificarían ustedes que se daría la ruptura? ¿Se entiende más o menos lo que planteo? Sí, ¿Sí? tiene que ver con las dos cosas. Porque cuando vos tenés un tobillo disfuncional, sobrecargás todo, no solamente rodilla y cadera, como hablamos, de un solo lado, sino también el lado contralateral. Pero está más relacionado con la fisiología de la patología. Pues viste que al principio dije lo de la irrigación, hay personas que tienen una anatomía y otras otra. Hay que ver también, Vale. Gago, si no sé, la vida privada de cada uno, los fumadores tienen mayor predisposición. Hay que ver también, habría que analizar un conjunto de todo. Yo a eso le voy a agregar el factor emocional, porque obviamente cuando yo me rompí algo me pasaba. Y ustedes recuerden a Gago, Gago se rompió 3 veces contra River y uno con la selección. Entonces él Exacto, sí. volvía de la selección y se rompió los cruzados. Jugó 3 veces contra River, las 3 veces se rompió. Entonces hay un factor emocional. Cada vez que yo escucho alguna lesión bastante traumática, tomo una estadística personal siempre le pregunto cómo se sentían emocionalmente en ese momento. Un pibe que se rompió los cruzados me dijo que ese día se enteró que iba a ser padre, otro que lo habían echado a un compañero del trabajo y justo él hizo un reemplazo en el puesto de ese pibe, entonces tenía miedo de que lo rajaran, se rompió el tendón de Aquiles. Para lo que a mí me pasó, justo en ese momento yo venía 3 meses estudiando a fondo cardiorrespi, que era la materia más complicada, te saturaban de que
si no aprobás eso no podés recibirte. Entonces me preparé en el verano a fondo, dejé de ir al gimnasio, rindo el final, apruebo, y a la semana me rompí. A la semana me rompí. Entonces el sistema nervioso estaba a pleno y después de eso me terminé rompiendo. Entonces, pregunten siempre cuando hay una lesión traumática, más allá, por eso esto del concepto biopsicosocial. Si yo me quedo en que se rompió el tendón de Aquiles, me quedo un poquito corto. Yo le sigo preguntando un poquito más, bueno, ¿qué te pasaba en ese momento? El año pasado yo atendía a Sofía Ispurúa, que es de la selección de básquet nacional, se rompió en los cruzados, hizo una rehabilitación, y cuando vuelve a jugar un partido de selección, estaba el padre, que el padre era histórico de la selección nacional, la madre, la hermana, imagínense el factor emocional. Y ese día que volvió, se rompió el otro cruzado. El otro cruzado se lo rehabilita conmigo, estaba bárbara. Todo el tiempo era, che, nadie me va a llamar, la selección, ¿dónde voy a jugar? Pam, 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 pam. Cuando vuelve, a la semana se fisura el menisco. Entonces, si yo dejo afuera lo que está pasando emocionalmente, me pierdo un poco en cómo voy a encarar esa rehabilitación. ¿Sí? Bien, a ver si alguien pregunta ahí, ¿no sentiste dolor tiempo antes de romperte? Bueno, esa si pregunta... querés, perdón. Sí, Dani. No, iba a decirte, Román, que si querías dabas tu parte y después respondíamos todo, así Dale. no Igual quedas voy a hacer de bastante, ya lo tuyo está dado y bien, así que lo mío va a ser un poquito más rápido, porque entiendo que la mayoría ya conoce. ¿Por qué no veo acá? Ya conoce de tema anatómico y demás. Lo que a mí siempre me gusta dar es la parte un poco más, no veo para compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Bien, Dani, lo que te voy a pedir es que me avises si falta poco tiempo porque me voy a perder ya, ¿sí? Dale. Bien. Temario, como siempre, la introducción, que es lo que quiero que entiendan de lo que a mí me gusta de este tema, ¿sí? La biomecánica fundamental, que hay otros extensores del tobillo o flexores plantares, de caso clínico que voy a hacer yo, qué me hicieron, cómo me cortaron, cómo fui a cuchillo, algunos artículos sobre este tema, objetivo, plan de tratamiento y Román, disculpa que te moleste, se ve la pantalla de tu compu, pero no la presentación. No la presentación, ese es el tema, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? Porque, Román, elegiste compartir la pantalla esa de la imagen. Salí de compartir pantalla y volví a entrar y elegí el Power. La que me había pasado a mí. Sí, pero no me daba la opción. A ver acá. Stop share. Ahí salió, ¿no? Sí. Volví a entrar y elegí el Power. Fíjate que te aparece una pantalla. ¿Ahora? Ahora excelente. Listo. Amplíalo ahora. Gracias, Doc. Ahí Bien. está. Sentido común, que es lo que quiero que si hay estudiantes o kinesiólogos, la idea es siempre darle el sentido común a lo que uno hace. ¿Por qué y para qué? ¿Sí? Si yo tengo que dar un dato extra, el tríceps sural, ¿sí? En teoría, no es solamente el único flexor plantar, sino que en la práctica es el más eficaz. O sea, los demás no le damos más importancia, pero existen, ¿sí? Después del glúteo y del cuádriceps, si yo sigo en esa cadena de descarga hacia el piso, porque imagínense que desde la cabeza, torso, cadera y miembros inferiores, yo sigo una descarga de peso hacia el piso. Esa cadena muscular, el que le sigue es el gemelo, ¿sí? El sóleo es monoarticular. Si ustedes ven acá en la imagen, este es el gemelo, ¿sí? Que forma una V corta, que es parte del popliteo, que es biarticular, ¿sí? Y el sóleo es monoarticular, ¿sí? Se inserta en peroné y tibia. Obviamente, el más potente de estos tres, ¿no? Porque tengo dos acá y uno, es el sóleo. Pero el sóleo es potente para requerimientos cortos.
cambios de direcciones, ¿sí? Fija la tibia para que no rote tanto con la rodilla, ¿sí? Si yo necesito usar el tríceps sural para largas distancias, el gemelo es el más eficaz. Pero entre estos, el más potente es el sóleo, siempre y cuando lo requiera en poco tiempo. Por eso a veces hay muchos desgarros del sóleo. En deportes, por ejemplo, yo he tenido mucho de handball, en lo que son cambios de direcciones, porque no me frena bien la tibia y empiezan los desgarritos ahí. Y como dice acá, el sóleo es monoarticular y los gemelos biarticulares. ¿Sí? Esto como dato de color. Desde la biomecánica, como venimos hablando, son desiguales entre estos tres, los gemelos son desiguales en longitud, y la efectividad de cada uno va a depender del grado de flexión de la rodilla. Mientras más extendida esté la rodilla, más eficaz va a ser el gemelo. ¿Por qué? Imagínense esto, cuando yo extiendo la rodilla, el gemelo pasivamente abre en palanca para que pueda accionar más rápido. ¿Sí? Entonces ya pasivamente yo lo voy estirando, y cuando tengo que empujar el tobillo para dar otro paso, ya está como estirado pasivamente, vuelvo a decir lo mismo. Entonces acciono el gemelo y esa es la eficacia que tiene en la cadena muscular. ¿Sí? Entonces, mientras más extendido yo tenga la rodilla, más efectiva va a ser el gemelo. Mientras más flexionada esté la rodilla, más requerimiento voy a tener del sóleo. Pero obviamente el sóleo, si bien es potente, va a necesitar sí o sí de la vía articular de lo que es el gemelo. ¿Sí? Entonces, como dice, esto es sacado de Capacci. Con la rodilla flexionada, interviene el sóleo. Su potencia es insuficiente para asumir la marcha, carrera o salto. ¿Sí? Entonces vayan haciéndose la idea de qué pasa cuando uno se desgarra el sóleo, qué movimiento hizo, pregunten, qué movimiento hiciste, porque si viene con un desgarro o ruptura de lo que sea, tengo que saber más o menos qué tipo de función tiene en base a la biomecánica que está teniendo. ¿Sí? Y si el cuádriceps funciona mal, lo que tiende a extender la rodilla es el gemelo. ¿Vieron cuando uno hace recurvatum? Se ve mucho, por ejemplo, en pacientes neurológicos, si hay un déficit de fuerza del cuádriceps, hace un recurvatum y tiende a asistir la extensión los gemelos. Pero esto es como decirles, bueno, cuando uno tiene, y están los doc y no me van a dejar mentir, cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, la presión arterial se tiene que mantener a costa de lo que sea. Y si el corazón no puede, quien va a tomar partido es el riñón. Pero obviamente la función del riñón no es primordial mantener la presión sanguínea. Entonces una insuficiencia cardíaca es muy probable que después me lleve a una insuficiencia renal, porque no es la función principal. Pero si yo requiero mucho un músculo que no está acostumbrado a ese tipo, no está hecho para hacer esa función, después terminan en lesión. Entonces, como ustedes ven acá, ¿sí? La rodilla extendida para poder flexionar, ¿sí? El gemelo tiene esa eficacia, que yo sigo la cadena muscular y este ya está estirado, entonces ya cuando acciona es bastante eficaz. ¿Sí? Eso es lo que dijo Capacci, que se murió hace poquito. Como otro dato de color, los otros extensores, si ustedes ven acá en la foto, el peroneo corto es este, el largo es el del lado externo, ¿sí? Acá tengo el calcáneo y después de la parte interna tengo acá el tibial, el posterior, flexor de los dedos y del hallux. Esto tiene que ver que asisten un poco a la extensión dependiendo de por dónde pasan por el eje que cae en el astrágalo, ¿sí? Según el eje que cae en el astrágalo, los que pasan por atrás asisten un poco en la extensión, ¿sí? Y la extensión total o la flexión plantar es una acción sinérgica antagonista de estos grupos musculares, tanto externos como internos. Entonces, ¿para qué les pongo esto? Si yo tengo que pensar en una rehabilitación de una ruptura del tendón de Aquiles, no puedo dejar atrás, o no puedo no darle ejercicios de estos músculos que lo asisten también. ¿Sí? ¿Puedo hacer ejercicio de cadena abierta de peroneo? Sí. ¿Puedo hacer ejercicios de flexores de los dedos? Sí. O sea, entonces ahí empiezo a abrir la cabeza de no hacerle siempre flexo de extensión y trabajar en el plano sagital, sino que variar un poquito con los tibiales y con los peroneos, que
si bien no me van a hacer una fuerza tan grande como para hacer la flexión plantar, pero sí me asisten a este músculo que se acaba de romper. Entonces, cuando se rompe el tendón de Aquiles, los extensores accesorios pueden hacer la flexión plantar, pero si el pie no está en apoyo, o sea, en cadena abierta sí puedo hacer un poquito de flexión plantar. Yo cuando me rompí no lo hacía porque tenía un cagazo terrible, pero tienden a hacerlo en cadena abierta. Entonces, este monumento que ustedes ven acá, que es la estatua de la Bastilla en París, se pone en punta de pie. Esto solamente lo puedo hacer si el tríceps sural, ¿sí?, tanto gemelo como el sóleo, me elevan la punta del pie. ¿Sí? La pérdida de esta elevación es una prueba, obviamente, imagínense que yo no iba a hacer esto cuando me acababa de romper, olvídate, no lo iba a hacer. Pero bueno, para que tengan una noción de la mecánica de esa zona. Bien, a un pibe que saltó 20 años en el vóley, rinde un final que le fue bien por suerte y se va a jugar a la pelota. De este caso, lo que yo les quiero decir es que yo antes jugaba una vez por semana ahí a la pelota, al fútbol, pero terminaba de jugar y al otro día sentía una puntada y un fuego en el talón y me dejaba rengo 2 días. Pasaba 2 días y después era como nada, no me dolía nada. Eran 2 días que estaba medio rengueando y nada. Volví a jugar a la pelota, jugaba bárbaro. No bárbaro, o sea, soy juego de 2, rompo ahí abajo, así que bárbaro no. Pero terminaba de jugar a la pelota, ardor y una puntada. Y yo decía, ¿será? ¿No será? 2 días rengo, 1 semana nada, y así 1 mes. Cuando me dejó de doler, se me rompió. ¿Sí? Me dejó doler. Entonces, hay un dicho que dice, cuando el tendón de Aquiles te deja de avisar, se rompe. Porque esa sensación, esa sintomatología que yo tenía antes de romperme, después un amigo que, vieron cómo son los amigos, si sos estudiante, bueno, se van a dar cuenta, eran 2 de la mañana, estábamos tomando cerveza y me mira y me dice, che, Román, vos sabés que me duele acá. Y yo lo miro y le digo, son las 2 de la mañana, tengo una birra en la mano, pero no importa. Me empezó a contar los síntomas y era lo mismo que me había descrito a mí. El ardor, rengueaba, después nada, y le volvía a pasar, ¿y qué será? ¿Qué será? Le digo, mirá, para mí es eso, fíjate, ¿y qué hago? Resonancia. Se hace una resonancia y tenía fibras, le daba de que se estaba rompiendo un poquito, así que le avisé antes de que se rompa. Imagínense la empatía que tengo con alguien que venga a rehabilitarse de tendón de Aquiles. Signo de la pedrada, sentí que me habían tirado un piedrazo, me habían pegado una patada desde atrás. Lo que yo sí considero de esta lesión es que es súper traumática, tenés un cagazo terrible, sentís que te vas a romper otra vez. La sensación es, imagínense una soga que ya está en tensión y de repente se corta, ¿sí? Ese latigazo, y no es que se te desarma toda la pierna, no entendés lo que pasó, y el ruido es tremendo. Cuando yo me caigo al piso y me doy cuenta, el dolor era desde el talón hacia casi el hueco popliteo y volvía, se iba. Volvía otra vez hacia el popliteo y se iba. Eso así, ese dolor que por más que haga lo que haga no se iba, 2 minutos así, pam, pam, pam. Pegándole al piso, gritando, nadie sabía nada. Pero bueno, estuve, como había dicho, 1 mes con yeso en equino, me sacan el yeso, la patita estaba así, otro mes con la bota Walker, con 4, con taquito me sale, de silicona, y por semana me iba sacando 1, para bajar de a poco el tendón, pero ya estábamos 2 meses inmovilizados. Obviamente con el yeso lo que hacía yo era mover los dedos, flexo extensión, no podía hacer otra cosa. Cuando se me va el bloqueo nervioso, el dolor era terrible, insoportable, y tomara lo que tomara no podía hacer nada. Entonces se me ocurrió neutralizar la parte sensitiva desde la rodilla. Entonces me ponía hielo en la rodilla para evitar la transmisión del dolor, que eso era súper efectivo, porque el cerebro se concentraba
en que había frío en la rodilla. Entonces eso también me bajaba el dolor. Me sacan el yeso con la bota, cadena abierta, no tenía fuerza, yo tiraba la acción y era una debilidad extrema. Entonces, de a poquito, cuádriceps, lo que sea, iba haciendo cadena abierta con lo que podía hacer. Y a mí algo que me sorprendía mucho era, hace 30 años que camino, es un mes que no pisás y no pueden darse una idea de la atrofia muscular del glúteo, del cuádriceps, del isquiotibial. Yo tenía, el lado derecho parecía un levantapesa profesional y el lado izquierdo era, no podía, yo me tocaba y era una atrofia terrible. Eso también juega, a ver, yo conociendo el tema jugaba para mi cabeza para atrás. Y entonces me operan en italiano y yo le digo al doctor, bueno, sacame foto. ¿Por qué? Porque no fue la lesión típica, que si ustedes van a la primera foto, acá con la flechita les muestro, no es que me cortó acá. A mí se me explotó. Si ustedes ven en la segunda, es un brócoli. Se me deshilachó en el talón. Entonces el médico lo que me dijo fue, si a vos se te corta el tendón, yo engancho y lo uno, y chau, pero a vos se te desprendió de la inserción. Entonces lo que tuvieron que hacer fue agujerearme el calcáneo y meterme esta trenza hermosa con un material que me hicieron traerlo de Alemania, supuestamente, y me fueron trenzando el tendón y después pegaron todo lo demás. Entonces paso 1, cortaron todo, engancharon el brócoli, y acá tiene el tendón. Obviamente esto para nosotros es hermoso, algunos son bastante impresionables, así que esto fue mi cirugía. Entonces, artículos que lo he usado en el Ateneo con Seba del esguince, pero también sirven para acá. Y esto es una cuestión de que estaría bueno hablarlo con ellos, porque obviamente yo estuve 2 meses o 1 mes y 10 días sin mover. Entonces, el tema de la cicatrización y de cómo se va a orientar la fibra es muy importante, porque eso dictamina también qué tipo de rehabilitación después vas a tener, o cuánto más te va a costar volver a la actividad. Bueno, justamente Seba y Dani tienen orientación deportiva, entonces por ahí preguntarle, Seba, ahí que me estás escuchando, si cuando ustedes tienen un deportista que saben que hace saltos, por ejemplo, ¿tienen algún otro tipo de consideración a la hora de intervenir? ¿O no? Dani, ¿querés contestar o contesto? Mirá, Román, como te dije, mi experiencia es hospitalaria y son otros tiempos. Nada que ver a un deportista. Un deportista, más de 2 semanas inmovilizado, no lo dejo ni ahí. Las 2 semanas es más que todo para protegerle la cicatriz y bueno, ya con la segunda semana le pido la bota que te regula la angulación y por semana le va subiendo 10 grados y ya en lo posible que empiece con movilización pasiva en flexión plantar y carga parcial. Es una locura. A una persona joven inmovilizarla más de 2 semanas es una locura. Bien, entonces ya ahora nos estamos dando cuenta que no moverse no sirve para nada, entonces mientras más temprano se mueva es mejor. Yo lo que he atendido de tendón de Aquiles, a veces algunos eran de ART, entonces volvían antes, porque después ya el tercer mes quizás no tenés fuerza, caminás súper despacio, ni hablar de correr, no tenés fuerza para correr, no, el cerebro te dice no podés, no te va a dar. Al tercer mes ya estás pisando y caminando. Entonces, si sos de ART, a esa altura ya te van a dar el alta. Obviamente al deportista yo optaría a dejarlo 5 meses, hacerle una buena rehabilitación y después, para que vuelva al campo, en el medio tengo que hacer algo, ¿sí? Dependiendo del deporte que haga. A ver, ahí veo que hay unas preguntas.
Dolor, ¿sabes lo que duele? No te das una idea, Bernardo, lo que duele. Molestia, sí. 5 meses de dolor. Y un día de la noche a la mañana no te duele más, no sé cómo explicarlo. Hasta el quinto mes me da cada vez que daba un paso, una puntadita, una puntadita. Digo, ¿cuándo se me va a ir? Y 5 meses y un día no me duele más, no sé cómo explicar. Román, ¿Sí? vos decías de la ruptura, tiene que ver el dolor, digamos, vos rompiste sobre la inserción. ¿Eso justifica el dolor agudo que vos tenés digamos, en el momento de la lesión y en el después? Porque si hay ruptura en la zona medial, como generalmente se da, los dolores, entiendo yo que no son tan agudos, o vos lo ves igual, vos decís, me explico lo que quiero decir, vos rompiste el tendón sobre la inserción. Sí. Generalmente se rompe en zona medial, o sea Sí. que los dolores, o el umbral de dolor, también es, ¿crees que el dolor quizás agudo tuyo tiene que ver con eso, o es indistinto? Mira, lo que yo vi de lesiones mediales, lo que sí, el tendón tiende a ser mucho más engrosado. El mío, como se desprendió, estaba indemne, entonces lo agarraron, lo atornillaron de vuelta y está. Entonces, si bien se engrosó por el tema de cicatrización, lo que yo he visto en el tercio medio es un tendón así, gigante, que le tenés que dar terapia manual porque ellos, la sensación que uno tiene es que no querés que te toquen. Cuando a mí me tocaban era, se me va a romper. La sensación es que se te va a romper todo el tiempo. Entonces es muy difícil abordarlo porque tenés que jugar mucho con la sensación que tiene el paciente. Si yo, como a mí no me duele, voy y le clavo los dedos, entonces el tema va a ser muy difícil, hay que preguntarle mucho el dolor. El mío era un ardor tremendo en la zona del talón y cada vez que lo accionaba dolía como loco. Ahí me avisó que me quedan 10 minutos, entonces voy a pasar con esto. Que los objetivos, dolor, ¿sí? Cómo lo trato de hacer en el plan, hielo, electroterapia, todo lo que me maneje el dolor lo voy a hacer. El rango articular tiene que estar siempre, fuerza obviamente, flexibilidad de ese tendón engrosado, la terapia manual, meter los dedos hay que meter, porque ese tendón hay que aflojar. Explicarle lo que vas a hacer, seguir toda la línea del tendón hacia el gemelo, pero hay que explicárselo que eso es parte del tratamiento. Y los patrones de la marcha, yo le tengo que enseñar otra vez a pisar. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer ese paciente? Se va a tirar para la derecha. Si yo me rompí el izquierdo, me tiraba todo el tiempo para la derecha. ¿Sí? Enseñarle que ese tendón tiene que otra vez soportar cierto peso y qué acción tiene que tener. Insistan con esto, porque esto en cualquier patología se modifica si yo no hago hincapié. Y le tengo que enseñar al paciente qué ejercicio tiene que hacer después de que no venga más y según la actividad que haga. Si es oficinista y está sentado, bueno, quizás el objetivo es distinto a un deportista que tiene que saltar. ¿Cuál es el plan de tratamiento? Yo lo tengo que llevar de esa cadena abierta a una cerrada, porque la cerrada, obviamente, con el tendón roto, no la va a poder hacer porque le va a doler y el proceso de cicatrización tiene que tener su tiempo. No puedo ir en contra de la biología. Le tengo que dar el tiempo a ese proceso, por eso son 5 meses. ¿No? Lo cruzado es un año, 8 meses. Es el proceso que tiene que pasar biológico. La cadena abierta, esta es una opción por ahí de solio, ¿sí? Flexión plantar y resistencia acá, que hacemos siempre para gemelo. A un ejercicio de cadena abierta con resistencia que imite la marcha, ¿sí? Mientras el otro también está ahí activando encerrada, hago con el roto abierta. Y de toda esa cadena abierta, puedo hacer peronios acá, tibiales, flexores de dedo, todo lo que sea abierto, y después lo paso a una cerrada. ¿Cuál es el fin del plan? ¿Que vuelva a caminar o que vuelva a correr y saltar? Entonces, del lado izquierdo, yo esto lo había subido, pero empiezo con la cadena abierta, ¿sí? Y voy pasando a una parcial. ¿Por qué parcial? Porque tengo los dos pies apoyados, ¿sí? Entonces descargo hacia las dos piernas, pero con hincapié en la descarga anterior, que va a ser la fase de pase al otro paso.
¿Sí? Descargas de peso. Es importante que ese miembro inferior sienta la carga de peso y la sienta. Este soy yo, con una variante que hago gemelos en el step, ¿sí? Hacia arriba, y estando en flexión ahí, plantar, me tiro hacia la derecha o hacia la izquierda y después suelto de a poco el tendón. La búlgara, una cadena cerrada, descargo sobre la pierna, ese tendón tiene que sentir carga y carga y carga. ¿Y por qué tiene que sentir carga? Porque es lo que voy a hacer. Si yo quiero volver a jugar y voy a saltar otra vez, tiene que reeducarse ese tendón con la nueva formología que tiene. ¿Sí? La búlgara con un salto, descargo hacia arriba, descargo cuando freno el movimiento, ¿sí? En los dos tiempos. Sentadilla para algo más global, porque obviamente si yo entiendo que el gemelo o el tríceps chupa la energía del cuádriceps, ¿por qué no dar sentadillas? Este trabajo yo digo el de paracaídas, tiene una gran exigencia de cuádriceps y de gemelos para frenar ese movimiento. Manu acá, que es uno de San Lorenzo, saltando, coordinando, pliométricos para una activación más rápida del tendón. Mientras menos toque el suelo, mejor es. En otro plano, porque estamos acostumbrados a trabajar en plano sagital, hay otros planos para trabajar. Esa es mi cicatriz con una punción seca, despegando la adherencia. MEP, que esto es invasivo, duele, pero es de lo más efectivo que hay. Y lo que va a hacer MEP acá es mejorar el ambiente para una nueva regeneración tisular. Acá hay otra técnica que es para el paratendón. Yo esto se lo recomiendo, si bien es muy invasivo y doloroso, es de lo más efectivo para mejorar la calidad de esa fibrosis. ¿Sí? Y de este lado, si bien esto lo había dado para gemelo, en el Ateneo con seda, sirve. ¿Por qué? Porque es descarga de peso, punta de pie, distintos... esto es controversial, algún día lo hablaremos, el tema de los BOSU. Si hoy por hoy sirven o no. Porque uno piensa en inestable y le da BOSU. Habría que ver... Después lo hablaremos. Yo hoy por hoy aprendí que esto quizás no hay que darlo tanto. Búlgara con salto, activo el tríceps ural y descargo, o sea, tengo que aguantar la caída de peso en salto, esta jugadora de básquet. Lo mismo que había mostrado antes, gemelos a dos piernas, empujo hacia arriba, puede ser un ejercicio solamente en el lugar y después descargo hacia la zona de dolor. Freno ese movimiento con todo el tríceps ural. Lo freno. El vector tibia, importantísimo. Acá pongo de manifiesto todo este vector, toda la parte muscular de esto que me frena la caída del cuerpo. ¿Sí? El vector tibia, acá este para mí es de lo más importante. Obviamente esto exige mucho la parte de la pierna, pero yo tengo que llevarlo a eso. ¿Sí? Si yo empecé con una cadena abierta, lo tengo que llevar ahí. Bien. Yo ya terminé la presentación y ahora voy a empezar a leer las preguntas y con estos 3 minutos, que no sé si voy a llegar que quedan, voy a ver qué puedo llegar a hacer. A ver, ¿es conveniente evitar el dolor? El dolor va a estar, no es lineal el dolor, ¿sí? No somos lineales, sino es que va a venir así y a la 10ª sesión no le duele más, no es lineal. Y según la sí, se va. No, que el dolor es pulsátil. Es un dolor que va y viene, va y viene, va y viene. Un día le va a doler, otro día no, y así vas a estar hasta que un día no le duele más. ¿En qué etapa? Había uno que preguntó por los antiinflamatorios. Sí. Yo es preferible, si el paciente tolera el dolor, prefiero no usarlo, para no intervenir con el proceso normal de la cicatrización. Ahora, si está con mucho dolor, por ahí es preferible pasar algún escalón de analgésico solo sin efecto antiinflamatorio, como por ejemplo tramadol en gotas, o una dosis de ketorolac solo. Bien. Por eso el dolor, si le duele mucho, obviamente, si le duele mucho la cadena abierta, le va a doler, entonces vamos con hielo, magneto, masajito.
sea, después de eso, si tolera, vamos con cadena abierta y cuando ya empieza a tolerar la descarga de peso en cadena cerrada, le vamos aumentando gradualmente en todas las sesiones que venga. Pero tengo que hacer un proceso de adaptación. Si le duele mucho, hielito, magneto, masaje, ultrasonido, lo que sea, cadena abierta, la cadena abierta va a estar, y ya cuando ejecute bastante bien las descargas de peso, le voy aumentando la dificultad de los ejercicios hasta hacer esto de vector tibia y salto en paracaídas y demás. ¿Cuánto tiempo de trabajo lograr para trabajar saltos? Y depende del paciente. ¿Cuándo me hice MEP? Como 1 año y medio después. Sentí la diferencia porque no siento la tirantez de la fascia más que nada. Porque yo a veces hago la flexión del pie y siento una tirantez hasta el popliteo. Después de MEP no la siento tan arriba, siento la del tendón, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo de trabajo? ¿En qué más? Bueno, me queda menos de 1 minuto. Si se cortan, perdónenme. Pliométricos, cuando no me dolía y podía hacer la cadena cerrada, empecé a hacer menos tiempo de contacto en el piso. ¿Dolores o alguna sensación? ¿Alguien más que me quiera decir algo? Se corta. Bueno, primero agradecerle a Dani. Gracias otra vez a todos los que pudieron meterse para estar acá. Todas estas dudas, por favor, díganmela por Instagram o lo que sea y vemos por ahí de seguirlo por ahí. Les agradezco a todos, espero que haya sido claro y que haya servido y que seamos mejores profesionales a la hora de abordar este tipo de patologías. Por favor, duele mucho, sean empáticos porque duele hasta el día que se